Ok, les voy a dar una introducción, les voy a hablar luego de, bueno, déjenme decirles el título, ¿verdad? Primero, voy a hablarles de construcción y análisis de arreglos periódicos multidimensionales. Les voy a hacer la historia del problema ya mismo y ahí después en la introducción le hablaré de eso. Empezaré hablando de sucesiones, que son los arreglos más simples, arreglos de dimensión 1, luego de arreglos periódicos que sean ya de dimensiones más grandes, cómo usar entonces bases de Grobner para calcular lo que queremos, que es la complejidad lineal, y luego pues analizaremos algunas de las construcciones que era el objetivo inicial de esto. Ok, el problema principal que vamos a estar estudiando es el análisis de la complejidad lineal de arreglos multidimensionales periódicos. Esto fue un problema que me propuso Oscar Moreno hace algunos años. Oscar Moreno fue mi consejero de tesis de maestría en la Universidad de Puerto Rico y él había construido unos arreglos con Andrew Tirkel, que es un matemático australiano, y ellos construyeron unos arreglos y por los experimentos que tenían, ellos decían que eran arreglos buenos, ¿verdad? Pero ¿qué significa ser unos arreglos buenos? Querían usarlos como para marcas de agua digital. En particular estaban interesados en aplicaciones que fueran a película, así que querían entonces arreglos que fueran incluso de más de 2 dimensiones para ponerlos en cada uno de los frames de la película. Y entonces ellos querían una medida de cuán buenos eran estos arreglos. Ellos los habían analizado en términos de correlaciones y la complejidad lineal. Ellos lo hacían de una manera que les voy a contar ya mismo cómo lo hacían, pero los que eran de más dimensiones pues no sabían o que no tenían ciertas propiedades, no sabían cómo podían analizarlo. Y cuando Moreno me hace el cuento, claro, ya él probablemente sabía que se iban a poder usar bases de Grobner para esto. Y él me dice que en sus sesiones la manera que se hacía el análisis de complejidad lineal de sucesiones era usando el algoritmo de Berle-Karmazzi. Pues ya inmediatamente yo pensé que para extender eso, bases de Grobner probablemente iba a funcionar. Y ese entonces había sido mi tema de tesis doctoral. Yo había utilizado bases de Grobner para algoritmos de decodificación de códigos de curvas algebraicas y códigos cíclicos multidimensionales. Así que era volver, después de muchos años, a un tema que me gustaba, pero que había abandonado. Así que presentaba algo interesante, y eso es la primera cosa. Los temas que ustedes estudian ahora, ustedes no saben, quizás de aquí a 10, 20 años van a volver a ellos, van a ver aplicaciones distintas. Me pasó lo mismo con un tema de mi maestría, así que yo he vuelto a los mismos problemas de maneras distintas, ¿verdad? O por lo menos a las mismas áreas. Entonces, esto también presenta una oportunidad para unas colaboraciones interesantes, y lo que está ahí esbozado no tiene ningún rango de quién es más importante de que quién ni nada, sino simplemente quiero pues hacerle el cuento. Originalmente Moreno y Tirkel hicieron las construcciones de los arreglos, y Domingo Gómez, que es un matemático español, ya estuvimos en Puerto Rico, Australia, España, vamos por España. Domingo ayudaba a Moreno y a Tirkel, o colaboraba con ellos, y hacía muchos de los cómputos para construir estos arreglos y analizar la complejidad lineal en la manera que ellos lo estaban analizando inicialmente. Entonces, a la misma vez que Moreno me pregunta a mí cómo me sugiere este problema, él también estaba hablando con Tom Hockel de los Netherlands, así que vamos por otro sitio de Europa también. Y entonces, cuando Moreno me presenta el problema, yo no entendía bien las construcciones. Él tenía su manera particular, a pesar de que había sido mi consejero, su manera particular de explicar las cosas. No entendía bien los artículos, y dije, bueno, voy a buscar a gente que ya trabajó en esto, y ahí entonces busqué a José Ortiz, que es un compañero también del Departamento de Ciencias de Cómputo en Río Piedras, porque él hizo su trabajo doctoral en este tipo de arreglos, pero he estudiado entonces las correlaciones entre estos arreglos.
Rafa Arce, otro compañero, ayudó entonces en la programación de los algoritmos que nosotros diseñamos para esto, y Francis Castro, que fue mi colaborador por muchos años, pues con él compartía y debatía sobre la teoría que estaba detrás de todos los algoritmos. Así que un montón de gente colaborando de distintas maneras, así que, y no todos saben de todo del problema. Así que eso también es una otra lección, ¿verdad? Que uno aprende de que uno no tiene que saber todos los detalles del problema para poder aportar. Simplemente uno se relaciona con gente que puedan entonces cubrir las partes que uno no domina o no tiene. Bueno, vamos a ver con esto aquí. Vamos a ver, arreglos multidimensionales. ¿A qué nos referimos? Los vamos a representar, pueden pensar en el primer cuadrante del plano cartesiano y colocan entonces entradas ahí que van a tener unos índices, ¿verdad? Unos índices a sub i, j, porque esos índices yo los voy a asociar a coeficientes de una serie de potencias. Son arreglos infinitos, van a ser periódicos pero son infinitos, así que yo voy a asociar estos arreglos, tengo un apuntador aquí, voy a asociar estos arreglos con una serie de potencias, simplemente asociando, ¿verdad? Los coeficientes van a ser las entradas del arreglo y el monomio al cual pertenecen esos coeficientes está dado por los índices. Por ejemplo, esta entrada, que es A sub 2, 1, ese es el coeficiente del monomio con coeficiente A, 2, 1, entonces X a la 2, Y a la 1. Y así asociamos el arreglo con una serie de potencias. Las entradas del arreglo pueden ser cualquier conjunto de símbolos, pero ahora vamos a estar tomando cuerpos o campos, ¿verdad? En particular campos finitos. Bien, entonces las aplicaciones, como les dije al principio, las aplicaciones por lo menos que ellos estaban estudiando era para marcas de agua digital, para esconder mensajes o para que identifiquen al originador de la imagen, para que se sepa quiénes son los recipientes, los que reciben el mensaje legalmente, para identificar la fuente, la fecha o si han hecho por ejemplo, un video que tengan como evidencia en algún sitio, si hubo algún cambio a ese video, porque se pueda entonces identificar ese tipo de cosas. Y también pues otro tipo de aplicaciones a señales de radar y a códigos de acceso múltiple. Entonces, ¿qué propiedades deben tener los arreglos? Bueno, dependiendo de las aplicaciones, algunas son más importantes que otras, pero en general, uno quiere propiedades buenas de correlación entre el mismo arreglo y con otros arreglos. Uno quiere un balance entre los símbolos en el arreglo, de modo que no haya un bias, ¿verdad? hacia un símbolo repitiéndose más que otro. Y uno quiere también tamaños de familias grandes. Uno quiere poder que la construcción no me construya una cosa nada más, sino que me construya familias completas, familias grandes, perdón, y variedad de tamaño. Y queremos entonces también tener complejidad lineal buena, en el sentido de la resistencia a ataques del tipo Berle-Cammasi, que son los ataques que se hacen entonces cuando hay sucesiones. Y esta es entonces, ellos habían estudiado las correlaciones de las construcciones que propusieron, eran buenas. Yo no estoy segura si estudiaron el balance, me imagino que sí. Las familias, eso va a depender de una de las cosas que se usan de las sucesiones que se usan para construir, y eso se lo voy a decir después. Y los tamaños, ahora entonces vamos a tener una manera de construir arreglos de variedad de tamaño, pero lo que nos interesa es la complejidad lineal, estudiar la complejidad lineal de los arreglos, para empezar, buscar una definición que sea consistente con las definiciones anteriores, y adecuadas. Todavía no sé cuál es la flecha que hay que darle. Ahora, vamos a empezar por hablar entonces de sucesiones, ¿verdad? Sucesiones periódicas. Si uno tiene una sucesión como esta, ¿verdad? La sucesión es periódica si a partir de cierto punto empiezan a repetirse los símbolos en el mismo orden, ¿verdad? Y eso uno lo puede representar de esta manera. El periodo es n si el símbolo S sub i más n es el mismo que S sub i. ¿Okay? Y si esto entonces ocurre para todos los símbolos de la sucesión, el arreglo la sucesión se dice que es periódica.
Esto da una relación de recurrencia, porque por ejemplo, si uno coge I igual a 0, ¿verdad? Uno tiene que S sub n es igual a S sub 0, y es lo mismo que S sub n menos S sub 0 igual a 0. Y con esto, ¿verdad? Esto me da una relación de recurrencia, y con esta relación en particular yo puedo construir un polinomio con los coeficientes de la relación de recurrencia. Aquí el coeficiente es 1, y entonces estaría asociado al el monomio x a la n, porque es S sub n, y aquí el coeficiente es negativo 1, y sería la constante. ¿Okay? Así que tengo entonces un polinomio que está asociado a esa relación de recurrencia. Se dice un polinomio válido, un polinomio que me da una relación de recurrencia en el arreglo. Este polinomio está dado por el periodo, pero puede haber otros. Entonces, si uno tiene, ¿cómo serían esos otros? Bueno, uno puede tener un tipo de relación de recurrencia cuando uno tiene una combinación lineal, ¿verdad?, de los símbolos, que a partir de cierto punto tengo ciertos símbolos y puedo obtener unos coeficientes que, cogiendo combinaciones lineales de los símbolos, yo puedo conseguir todos los símbolos que siguen. ¿Okay? Y entonces puedo definir polinomios en la misma manera que definí el x a la n menos 1, ¿verdad?, tomando los coeficientes de esta relación y poniéndolos como coeficientes de un polinomio, donde el monomio va a tener grado dado por el índice del coeficiente. Entonces, esos polinomios se dice que se definen una relación de recurrencia lineal para la sucesión S, ¿verdad? Son polinomios que si yo tomo sus coeficientes y cojo combinaciones lineales de los elementos de la sucesión, e incluso yo puedo ir trasladando esa misma relación en toda la sucesión, y siempre consigo que esto me da igual a 0. Y eso entonces se dice que el polinomio es válido para la sucesión, y puedo construir el conjunto de todos los polinomios que son válidos, y eso resulta ser muy ideal. Y si estos coeficientes viven sobre un cuerpo finito, digamos, ¿verdad? Tengo un polinomio con coeficientes en el cuerpo finito. Este es muy ideal en el anillo de polinomios con coeficientes en el cuerpo finito y una sola variable. Y vamos a hablar de eso ya mismo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo esta sucesión 3, 5, 9, etcétera, sobre F11 o Z11, yo lo que quiero es un polinomio, yo no sé el grado que va a tener, yo quiero un polinomio que, si yo cojo los coeficientes, o tomo los coeficientes de ese polinomio y hago combinaciones con estos símbolos de la asociación, yo obtenga 0. Pero eso tiene que funcionar para cuando yo corro también esa relación, ¿verdad? Esas combinaciones. Por ejemplo, si yo tomo la asociación tal como está, ¿verdad?, 3, 5, 9, yo quiero un coeficiente C sub 0 para multiplicarlo por 3, después sumárselo a C sub 1 multiplicado por 5, C sub 0, C sub 1, C sub 2, etcétera. Y hasta cierto punto yo sume eso y me da 0, pero eso también tiene que funcionar si yo corro la sucesión. Si yo cojo entonces, ¿verdad?, este es el beta que yo le sumaba a las entradas de la sucesión. Si yo tomo ese mismo coeficiente C sub 0, pero ahora lo multiplico por 5, el C sub 1 por 9, etcétera, y después como un beta 2 que cojo el C sub 0 por 9, el C sub 1 por 6, etcétera. Eso es lo que he representado aquí. Es la misma sucesión, 3, 5, 9, 6, pero haciendo una traslación, ¿verdad? Entonces, con los mismos coeficientes. Bueno, yo puedo representar esto como una matriz, y yo podría entonces representar esto y ver que lo que yo estoy buscando son, ¿verdad? Esto sería mi sucesión, la original. Esta sería la sucesión corrida, una unidad. Esta sería 2 veces, etcétera. Y lo que yo estoy buscando es un coeficiente que yo multiplique por estos elementos de la asociación, y otro coeficiente que lo multiplique por los otros elementos, y que cuando yo tome la suma de esto siempre obtenga 0. Claro, módulo 11, porque yo estaba aquí sobre Z11. Y entonces nos damos cuenta que con solamente 3 coeficientes, por lo menos para los primeros símbolos, ¿verdad?,
yo obtengo 55, 88, 66, 22, que modulo 11 es 0. Así que el polinomio dado por estos coeficientes son los que funcionan, los que me dan esa relación de recurrencia, y con esto yo formo un polinomio. Esta es la constante, este es el coeficiente del término de grado 1, el coeficiente del término de grado 2. Así que este polinomio, x cuadrado más 8x más 2, es válido en esa asociación, por lo menos hasta lo que podemos ver, ¿verdad? Es válido para esa asociación y pertenece a ese conjunto de polinomios válidos. Y de hecho ese polinomio genera la sucesión completa porque esto va a funcionar para cualquier traslación. Así que con una cantidad de símbolos iniciales yo puedo generar todos los demás símbolos. Así que yo no quiero, lo que queremos es que estos polinomios no sean fáciles de conseguir, que no tengan un grado muy bajito. De modo que yo no pueda generar la sucesión completa, ¿verdad?, a partir de un polinomio que puedo conseguir fácilmente. Así que esa es más o menos la idea de la complejidad lineal. Así que vamos a hacer un resumen, ¿verdad? Tenemos un polinomio de recurrencia que genera la sucesión, porque a partir de unos símbolos puedo generar los otros. El conjunto de todos los polinomios que sean válidos, o todos, porque hay más de uno, ¿okay? Hay infinitos polinomios que van a ser válidos ahí, y ese conjunto de todos esos polinomios que son válidos se puede demostrar que forman un ideal en el anillo de polinomios con coeficientes en el cuerpo que estemos tomando. Y entonces, los ideales, esto es un anillo de polinomios con coeficientes en un cuerpo, una sola variable, eso es un ideal, ¿verdad?, principal, es generado se puede generar con un solo elemento, y el polinomio mínimo que genera ese anillo de polinomios es el polinomio también que genera la sucesión. ¿Okay? Así que ese sería el polinomio mínimo, y lo que hacemos es cogemos el coeficiente del término de grado mayor igual a 1, y lo que se define como la complejidad lineal, que es la resistencia al ataque de Bregle-Cammasi, que es un algoritmo para encontrar precisamente ese polinomio, es el grado de ese polinomio. ¿Okay? Así que la complejidad lineal es cuán difícil es encontrar ese polinomio, que se mide con el grado del polinomio mínimo que genera la secuencia o la sucesión. ¿Bien? Entonces, vamos a ver entonces cómo interpretamos esto mismo en arreglos. Ahora tenemos, ¿verdad?, un arreglo. Me voy a limitar a 2 dimensiones porque es más fácil, ¿verdad?, para representar todo y no complicar mucho la notación, pero la teoría funciona para múltiples dimensiones. Así que lo que queremos es definir ese concepto de complejidad lineal para arreglo. Y ya no es que esta es la primera definición que hay, ¿verdad? Hay ya definiciones de complejidad lineal, pero nosotros queremos una definición de complejidad lineal que sea bien similar a la que tenemos, ¿verdad?, con el algoritmo de Bregle-Cammasi. Y obviamente debe ser, cuando la restringimos al caso de dimensión 1, que son las sucesiones, debe ser completamente consistente con la definición y numéricamente, ¿verdad?, con lo que ya sabemos. Así que vamos a ver cómo podemos hacer esto. Bueno, pues el viejo truco primero. El viejo truco vale, si yo no sé algo y pudiera representarlo como algo que ya sé, ¿verdad?, cambiar lo que yo no sé hacer por algo que ya yo sé hacer, pues vámonos por ahí primero. Pues eso fue lo que hicieron Moreno y Tirquel. Moreno y Tirquel estaban analizando la construcción que ellos tenían, desdoblando el arreglo, tomando el arreglo y construyendo una sucesión con él. Pero obviamente no puede ser de cualquier manera. Y la manera entonces en que ellos transformaron su arreglo en una sucesión era usando el teorema chino del residuo, que ya lo hemos visto en algunas de las charlas, ¿verdad? Y construían una sucesión del arreglo, y ahí entonces aplicaban el algoritmo de Bregle-Cammasi y definían la complejidad lineal con la complejidad lineal de la sucesión que ellos obtenían. Y la complejidad era la misma que tenían, la definición era la misma que tenían para sucesiones. ¿Qué pasa? Con este método no hay problema con él, ¿verdad? Por lo menos para 2 dimensiones lo podemos hacer, para otras yo creo que también funciona, pero tiene un problema, que es que hay restricciones en las dimensiones del arreglo.
las dimensiones tienen que ser relativamente primas para usar el algoritmo chino del residuo, ¿verdad? No tiene que tener, los módulos tienen que ser relativamente primos. Así que eso nos presenta una restricción y de hecho algunas de las construcciones que ellos tenían no satisfacían esto, ¿verdad? Y querían ellos poder computarlo. Así que entonces, vamos a ver otros métodos. Estos no los usaron ellos, pero para que sepan, hay otros métodos. Otro es, por ejemplo, ver el arreglo como una sucesión de sucesiones. Así que aquí, cada una de estas entradas es una sucesión. Y uno entonces busca el polinomio mínimo conjunto. Es un polinomio que funcione para todas las sucesiones que están en ese arreglo. Y bueno, complejidad lineal es el grado de ese polinomio, y pues hay una cota que es tomar el mínimo común múltiplo de todos los polinomios que son los polinomios mínimos de cada una de las sucesiones, ¿verdad? Coger el mínimo común múltiplo de ellos, y entonces la complejidad está agotada por el grado de ese polinomio. Pero esta definición, por lo menos a mí no me convencía, porque está buscando relaciones en el arreglo por columnas, pero no me da relaciones en el arreglo entre elementos de distintas columnas, porque estoy buscando los polinomios que me satisfacen cada una de las columnas, y claro, los multiplico, pero ahí no veo las relaciones entre columnas. Así que pues queremos entonces algo que también me relacione las entradas en distintas columnas. Ok, entonces vamos a ver el problema otra vez, ¿verdad? De los arreglos. Esta vez vamos a ponerle periodo, vamos a definir lo que es el periodo para un arreglo. Pues yo quiero, los arreglos periódicos tienen que ser periódicos en todas sus dimensiones. Así que es algo similar, ¿verdad? Se empiezan a repetir las entradas, ¿verdad? En el eje horizontal y en el eje vertical. Este arreglo, por ejemplo, el periodo es 4, 5, 4 en la dirección original y 5 en la dirección vertical. Cada vez que yo me muevo 4 unidades a la derecha, ¿verdad? Me empiezan a repetir los símbolos, 5 unidades para arriba. Y aquí pues puedo ver estos bloques, pero esto se puede correr, no tiene que verse así como rectángulo correctamente. Así que entonces yo tengo un periodo que está dado en cada una de las dimensiones, y pues la definición sería de que el arreglo es periódico si yo tengo que el primer índice se repite cada 4 unidades y el segundo, ¿verdad? Cada 5 unidades voy a tener lo mismo. Puedo hacer lo mismo que hice en una dimensión. Bueno, primero, la definición, ¿verdad? Formalmente. Un arreglo de 2 dimensiones se dice que es periódico en las 2 dimensiones y que el periodo es un vector, ¿verdad? Si las entradas se empiezan a repetir en la primera coordenada a partir de n1 unidades y en la segunda entrada a partir de n2 unidades. ¿Okay? Y entonces, eso también me da una relación de recurrencia. En particular, yo puedo estudiar estas relaciones de recurrencia en cada una de las variables aparte, ¿verdad? Podría decir, por ejemplo, si yo tomo a sub n sub 1, ¿verdad? 0. N sub 1 es el periodo en la primera dimensión, pues eso entonces me tiene que dar igual a sub 0, 0. Y eso me dice que a sub n sub 1, 0 menos a sub 0, 0 me da 0. Con esto construyo un polinomio, ¿verdad? Como lo estuve corriendo, esto está asociado a el monomio x a la n sub 1 y esto a la constante, pues yo construyo aquí un polinomio que es válido, porque ese polinomio va a ser satisfecho por todas las entradas que tengan esta forma. ¿Okay? Y de igual manera puedo construir otro polinomio en la coordenada en y. Así que tengo aquí 2 polinomios, uno puro en x, uno puro en y, que están en ese conjunto de polinomios que son válidos, y de hecho están definidos por la dimensión, por el periodo en cada dimensión, bien parecido a las sucesiones. De igual manera que definíamos, pero puede haber otras relaciones de recurrencia, esas son como las más simples, las relaciones de recurrencia que están dadas por el periodo del arreglo, pero puede haber otras que pasan incluso antes con grados menores a esos grados que yo tengo. Y entonces esas relaciones
pues igual, ¿verdad? Voy a tener una relación de recurrencia, la definición es similar, yo voy a tener unos coeficientes que cuando pongo combinaciones lineales de ellos con entradas del arreglo, en cierto orden, ¿verdad? Me va a dar 0, pero entonces también puedo hacer cualquier traslación. Y de igual manera que en las sucesiones, para los arreglos decimos que ese polinomio es válido para el arreglo, ¿verdad? Si pertenece a ese conjunto. Y igual también me genera el arreglo. Ok, entonces, los polinomios que son válidos en el arreglo también forman un ideal. Pero ahora mis polinomios van a ser polinomios, en este caso, ¿verdad?, en 2 variables, o en más variables si tengo más dimensiones. Así que ahora tengo un problema. Ahora mi ideal no es un ideal principal, ¿verdad? Así que no está generado por un solo elemento, pero todavía se porta bien. Se porta bien porque tengo los coeficientes, ¿verdad?, en un cuerpo finito, así que tengo una cadena, ¿verdad?, que va a parar en un cierto momento. Voy a tener un conjunto que me genera ese ideal y un conjunto finito de generadores, así que vamos a ver cómo podemos trabajar con ellos. Ese conjunto que genera el ideal genera el arreglo, y la complejidad lineal, ¿verdad?, pues va a estar, queremos que esté dada por ataques, por la medida, ¿verdad?, de cuán resistente es a ataques, de encontrar ese conjunto generador para ese ideal, porque si yo consigo ese conjunto generador, consigo el arreglo completo. ¿Okay? Así que cuán difícil es encontrar ese conjunto generador, eso será mi medida de complejidad lineal. Entonces, en una variable, en una dimensión, en sucesiones, tenía que esa medida de complejidad era el grado de ese polinomio mínimo que generaba la sucesión. Entonces la pregunta es ¿cómo generalizo esto a más arreglos de más dimensiones si ya ahora tengo más de un polinomio? Ok, así que vamos a ver cómo podemos ir variando ese concepto de modo que obtengamos algo equivalente pero que me funcione para el caso que tengo ahora. Para sucesiones tenía que ver el grado del polinomio mínimo que generaba la sucesión, ¿verdad? Pero ahora tengo más de un polinomio. Así que, ¿cómo combino esos grados? Bueno, pues vamos a tratar de interpretarlo de otra manera. El grado mínimo de ese polinomio coincide con el número de monomios que son menores que el monomio líder, ¿verdad? Si yo tengo un polinomio generador que es de grado 3, ¿verdad?, yo tengo 3 monomios menores que ese, ¿verdad?, que son de grado 1, de grado 2 y de grado 0. ¿Okay? Así que coincide con el número de monomios que son menores que ese monomio líder. Así que entonces para arreglo quizás podría entonces tratar una definición donde yo pudiera ordenar los monomios y entonces hablar de los monomios que son menores que los monomios líderes, pero como quiera tengo más de uno, así que todavía tengo un problema ahí. Bueno, vamos a intentar otra cosa. Para sucesiones, el número de monomios que son menores que el monomio líder son monomios que no son divisibles por el monomio líder, ¿verdad? Que no son divisibles por el monomio líder. Así que, como el ejemplo de ahorita tenía que era x a la 3. X a la 3, pues x a la 2 no es divisible por x a la 3, ni x a la 1, ni x a la 0. Así que puedo buscar los monomios que no son divisibles por ese monomio líder. Bueno, entonces puedo hacer lo mismo cuando tengo muchos polinomios. Cuando tengo muchos polinomios puedo buscar los monomios líderes de esos polinomios y buscar entonces los monomios que no son divisibles por ninguno de esos monomios que tengo, por ninguno de ellos. Entonces, ahí hay un problema. Se acerca más, pero hay otro problema, y es que los conjuntos generadores cambian, puede haber muchos y hay unos que no se portan tan bien como otros, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa, pero hay unos que sí se portan bien.
que ese conjunto de monomios que no son divisibles satisface las propiedades que no importa incluso el orden de monomios que yo tome, la cantidad de ellos va a ser invariante. Y también entonces no va a haber unas cancelaciones que son las que me dañan las cosas. Y ese conjunto generador que se porta así de bien es una base de Gromner. ¿Okay? Es una base de Gromner. Y esas bases tienen montones de aplicaciones, se han usado sirven para resolver muchos problemas, en particular se han usado también para, por lo menos teóricamente, problemas de teoría de código. Ok, vamos entonces a hablar un poquito de bases de Gromner y la complejidad lineal. Para poder hablar de bases de Gromner tenemos que hablar de un orden de monomios. Tenemos que poder ordenar los monomios porque lo que está asociado íntimamente con las bases de Gromner son los monomios líderes. Así que yo tengo que poder escoger un monomio que es más grande que los demás. Así que yo tengo que poder comparar monomios y tengo que poderlos comparar todos. El orden que yo imponga ahí tiene que ser total, cualquier monomio tiene que ser comparable con cualquier otro. Ya eso mata el orden de divisibilidad, que es un orden parcial, no es un orden total. Porque si yo tengo, ahora tengo dos variables, ¿verdad? Así que si yo tengo X y Y, ni X divide a Y ni Y divide a X, así que esos dos monomios no son comparables. Divisibilidad no me da un orden total. Así que necesito un orden total. Y además necesito que se porte bien cuando multiplico por otros monomios. Que si yo tengo que un monomio es menor que otro, cuando yo multiplico por otros monomios, disculpen, el orden lo estoy imponiendo en los exponentes. Por eso es que hablo de multiplicación y aquí hay suma. El orden de los monomios es un orden en los exponentes del monomio. Y entonces si yo tengo dos monomios, uno que es menor que otro, y yo multiplico a ambos monomios por un mismo monomio, ¿verdad? Con el exponente gamma, el orden se debe mantener. Así que un orden total, un orden de monomio es un orden que es total, que puedo comparar a todo el mundo, y además que se porta bien, que preserva el orden bajo multiplicación de otros monomios. ¿Ok? Entonces cuando tenemos polinomios, la variable x negrita quiere decir que tengo más de una variable, ¿verdad? Que no es solamente x, puede ser x, es un vector un monomio con varias variables. Cuando hablo de LE, se refiere al leading exponent, al exponente líder, así que es el exponente del término de grado, el exponente que es más grande, ¿verdad? En el orden. Cuando hablo de M, es el leading monomial, así que es el monomio que contiene ese exponente. Y yo puedo calcular también el conjunto de todos los monomios líderes de un conjunto. No tiene ni que ser un ideal, para que simplemente tomando el conjunto de todos los monomios líderes de los polinomios que pertenecen a ese conjunto. Para dar un ejemplo de órdenes de monomios, un orden de los más comunes, ¿verdad? Es grado Lex. Yo comparo dos monomios primero por su grado, y si empatan en el grado, si ambos tienen el mismo grado, hago el desempate con orden lexicográfico y decido si la X es más grande que la Y o la Y que la X es un orden como el orden del diccionario. ¿Okay? Pues obviamente el orden del diccionario, el lexicográfico también es otro orden de monomio. Para nosotros es más práctico para las aplicaciones el orden de grado Lex. Ok, entonces, ¿qué es la base de Gromner? Pues la base de Gromner es un conjunto de polinomios, ¿verdad? En el ideal, que si yo tomo los monomios líderes de ese conjunto y genero un ideal con ellos, ¿verdad? Que tomo combinaciones lineales de estos monomios líderes con cualquier polinomio en mi anillo de polinomios, obtengo el mismo conjunto que si yo tomo cualquier elemento, ¿verdad? Del ideal y tomo sus monomios líderes y tomo combinaciones con ellos con los otros polinomios. Y uno pudiera pensar que eso es cierto siempre, da la impresión que esto es cierto siempre, pero no. Y aquí hay un ejemplo bien fácil en una variable. Consideren este ideal, el ideal generado por x más 1 y x, ¿verdad? Los monomios líderes aquí son x y x. Aquí hay un solo orden de monomios aquí. Pero este ideal contiene el 1.
Porque si yo multiplico x más 1 por negativo, x por negativo 1 y se lo sumo a x más 1, ¿verdad? Consigo el 1. Cuando ya yo tengo el 1 en el ideal, se echabó todo el mundo, se trajo a todo el mundo con él porque tengo a todos los múltiplos de 1, que es todo el anillo. Así que este ideal es el anillo completo. Sin embargo, si yo genero el anillo, si yo tomo los monomios líderes de cada uno de estos elementos, ¿verdad? El monomio líder aquí es x, el monomio líder aquí es x también, así que el anillo generado por ellos es el anillo generado por x. Aquí no va a haber constantes, aquí no va a haber constantes, así que no puede ser, ¿dónde estoy aquí? No puede ser el ideal que generan los monomios líderes, ¿verdad? En el ideal, porque el 1 ya está ahí, así que voy a tener el monomio líder ahí, va a ser 1, y voy a hacer el ideal generado por 1, que es todo el mundo, ¿verdad? Todo el anillo. Y entonces aquí no están las constantes. Así que un ejemplo bien simple de que no cualquier cosa es una base de Gromner. Y esto, no voy a usar esto de las bases de Gromner reducidas, así que voy a pasar a lo siguiente. Entonces, ¿qué propiedades tienen? Bueno, la base de Gromner es un conjunto generador del ideal, genera el ideal. Hay algoritmos para calcular bases de Gromner, pero tenemos un problema. Los algoritmos que generan, que computan bases de Gromner, por lo general, la mayoría de ellos parten de una base. O sea, ya tienes que tener primero una base para el ideal, para entonces de ahí transformarla en una base de Gromner. Pero existen algoritmos, ¿verdad? Y nuestro problema no tiene eso. Nuestro problema, eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Un conjunto generador. Nosotros no tenemos un conjunto generador, solo tenemos un arreglo con una propiedad de periodicidad. Eso es lo único que yo sé. Así que esos algoritmos que parten de una base no me funcionan. Pero está el algoritmo de Sakata, que es el algoritmo probablemente mejor conocido para computar bases de Gromner bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Pero que no necesitas un conjunto generador para comenzar, que es el algoritmo que se usa en la mayor parte de los algoritmos de codificación que tienen que ver con estas cosas. También, y aquí viene la otra anécdota, eso fue mi problema de doctorado. Mi consejero de tesis era un ingeniero y mi otro consejero era un matemático, Chris Seager, que fue mi consejero de tesis, me dice: okay, yo quiero que tú consigas un algoritmo para decodificar códigos multidimensionales. Claro, el problema original, como siempre, era otro, que funcione como funciona el algoritmo del Key Equation. No sé si ustedes saben el algoritmo que te resuelve la ecuación clave, que en el mismo polinomio consigues un polinomio que te da una parte que te da la localización de los errores y otra parte que te da el valor de esos errores. Pues nosotros queríamos eso. Y claro, después me enteré que le había dado el mismo problema a otros estudiantes y tampoco lo habían podido resolver. Yo tampoco lo pude resolver. Pero entonces propusimos un algoritmo alterno al algoritmo de Sakata para decodificar códigos de geometría algebraica, que esto era en los 90, así que era un problema bien caliente en la época. Y por lo tanto, y aquí viene la anécdota triste quizás, caliente, así que había mucha gente trabajando en ello. Nosotros sometimos un artículo con el algoritmo y lo atacaron porque más rápido lo comparaban con Sakata, y yo de la primera clase, entonces lo sometimos a la mejor revista de esto, que era la Transaction Information Theory de la IEEE, y pues fue rechazado y yo no lo volví a someter a más en ningún sitio. Yo no volví a trabajar en esto. Esto fue después que yo acabé mi doctorado. Y esto por lección para mí y para los estudiantes, pues que aprendan de los más viejos. Los papers por lo general uno tiene que someterlos más de una vez, porque algo que puede ser de no interés para una gente, eso depende de quiénes son los referibles, ¿verdad? Porque a alguna gente le ve algunas cosas negativas, pero a otra gente le puede ver otras cosas positivas. Yo no lo volví a intentar. Sometí al sitio más difícil en aquella época para esa área
y ahí me quité, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico, y fue un error. Así que este problema a mí personalmente me dio la oportunidad de ir de nuevo a ese problema de doctorado, a ese algoritmo, hacerle un cambio para aplicarlo a esta otra aplicación, le di un nuevo uso, y entonces sí publicamos entonces el algoritmo ya entonces había aplicado a este otro tipo de cosas. Y obviamente Horacio habla de las publicaciones, pues las publicaciones que nosotros tenemos, muchas de ellas se han sometido más de una vez, ¿ok? Así que nadie se sienta mal porque tengamos un rechazo en la primera revista que manda las cosas. En una revista a Francis y a mí nos rechazaron un artículo, y en la segunda revista que lo sometimos, que era muy buena, lo seleccionaron como uno de los mejores artículos del año. Así que para una gente no servía, pero para otro era lo mejor del año. Así que no, cojan bien los rechazos. Ok, y esta propiedad es la que nos importa. Las bases de Grosvenor, uno puede caracterizar las bases de Grosvenor con esta propiedad. Si uno toma cualquier elemento, ¿verdad? Cualquier elemento invisibles por los monomios líderes de una base de Grosvenor, va a ser entonces el número de esos monomios, la cantidad de esos monomios, va a ser el invariante que yo estaba buscando. Eso se conoce, ¿verdad? Eso es el tamaño del conjunto delta que teníamos. Y esa propiedad yo la puedo conseguir con bases de Grosvenor que sea invariante, no importa el orden de monomios que yo tenga. El delta set se va a ver distinto, pero el número de elementos en el delta set va a ser fijo, ¿okay? Porque es invariante. Y eso coincide, ¿verdad?, con la dimensión de esto como espacio vectorial, ¿verdad? Cuando divido por tú coges el anillo de polinomios en dos variables, módulo el ideal. Así que el delta set asociado a ese ideal, que sería el conjunto de monomios no divisibles por ningún monomio líder de los generadores de la base de Grosvenor, es esto. Entonces, esta es la definición que dimos. ¿Se acuerdan que al principio les hice la historia de que Moreno también le había planteado el problema a Humboldt? Pues bueno, ambos vinimos con la misma solución porque era la obvia para alguien que sabía un poco de bases de Grosvenor. La complejidad lineal, entonces, de arreglos periódicos multidimensionales, esta es nuestra definición, es el tamaño del conjunto delta de los polinomios válidos, o sea, esos monomios que no son divisibles, de hecho, por ningún monomio líder en el ideal. Es invariante, generaliza la definición para sucesiones y es consistente también con el unfolding. Eso siempre me molestaba a mí un poquito y digo, pero ¿cómo es que el unfolding funcionaba? Y después que lo pensamos, de hecho, el ver el algoritmo para computar bases de Grosvenor que nosotros propusimos en mi tesis doctoral fue bien bueno para esto porque la interpretación que nosotros hacemos tiene que ver con álgebra lineal y entonces ahí fue que yo pude hacer la conexión con el método de desdoblamiento con el teorema chino del residuo. El teorema chino del residuo lo que hace es establecer un orden de monomios. Eso es lo que hace y se puede demostrar que da un orden de monomio, así que por eso es que es consistente con todas estas cosas. Ok, entonces, ¿qué pasa? Esto fue lo que vimos al principio. Si yo tengo un arreglo con periodo n1, n2, pues yo tengo x a la n1 menos 1 y x a la y a la n2 menos 1, así que tengo n1 como x a la n1 como un monomio líder y y a la n2 como un monomio líder, así que me definen este conjunto delta, ¿verdad? Claro, no exactamente, esto me delimita mi conjunto delta, pudiera ser menor, porque pudiera haber otras relaciones de recurrencia que cayeran aquí adentro, ¿ok? Entonces me cierra un poco más esto. Pero resulta que, bueno, entonces si queremos comparar arreglos de distintas dimensiones, calculamos la complejidad lineal normalizada. Dividimos por el tamaño del arreglo, ¿verdad? Y ahí obtenemos un valor entre 0 y 1. Y esto entonces me permite comparar distintos arreglos de distinto tamaño.
Vamos a ver, entonces, las construcciones de Moreno y Tirquel, ya yo les hablé de ellas, de las propiedades de correlación, déjenme darle un ejemplo. Ellos usan dos sucesiones, una con buenas propiedades de correlación y otra con buenas propiedades de complejidad lineal. La sucesión con buena complejidad lineal se usa para construir las columnas. Y la otra sucesión lo que me va a dar son traslaciones para yo tomar esta misma secuencia trasladada. Por ejemplo, aquí tenemos una sucesión de Legendre que tiene buena complejidad lineal y una sucesión de costas que tiene buena propiedad de correlación. La sucesión de costas, ¿verdad? Estoy aquí poniendo un asterisco si esta es la primera posición, da 1, que es la posición 0 aquí porque lo quiero módulo 6. En la segunda posición tengo el 3, luego el 2, etc. Esto me da los chips de este arreglo. Así que si ustedes ven, yo tengo esta columna, que es la sucesión de Legendre, pues aquí en la primera columna va una hacia arriba y un chip circular. En la segunda columna comienzo aquí y hace un chip circular, etc. Pero así que esa es la construcción. Esta es muy simple. Esta no es buena porque no produce familias grandes, ¿okay? Pero yo puedo sustituir el arreglo de costa por otras sucesiones, por otras cosas. Puedo también usar, fíjense que aquí estoy asociando con entero. Si tengo cuerpos finitos, lo que puedo hacer es que puedo usar entonces la representación de los elementos del cuerpo finito como potencias de la raíz primitiva y usar los exponentes. Así que hay maneras de extender esto a cuerpos finitos o a campos finitos y a cosas que generen más posibilidades que el arreglo de costas, tomando quizás polinomios en el exponente en lugar de solamente este i. Ok, y hay otras construcciones que usaron. Bueno, aquí está. ¿Qué pasó? Que la construcción de Moreno y Tirquel no pudimos demostrar exactitud, ¿okay? En la complejidad lineal para las construcciones de Moreno y Tirquel solamente pudimos acotarla. Y lo que resulta es que la complejidad lineal de la sucesión que uso para las columnas, eso determina la complejidad del arreglo. ¿Okay? Así que la complejidad lineal de la sucesión de la columna multiplicada por el número de columnas es la cota para la complejidad lineal del arreglo completo. Y esa cota es justa. Hay ejemplos que nos dan que esto es exactamente eso. Y uno podría pensar, bueno, y esto es consistente con el delta set, ese es el delta set que les mostré ahorita, que tenía el rectángulo, ¿verdad? Que está acotado con el número de columnas. Ahora les explico. Entonces, si queremos, obviamente si dividimos esto por el tamaño de los arreglos y de la sucesión, pues consigo un corolario que lo que me da es la complejidad lineal normalizada. Y lo que me dice es que la complejidad lineal normalizada del arreglo está acotada por la complejidad lineal de la sucesión que uso para las columnas. Así que nunca voy a conseguir nada que mejore eso, ¿verdad? Pero la esperanza es que con sucesiones que tienen buena complejidad obtengo buena complejidad para los arreglos. Y esto es lo que pasa, miren, en el polinomio que nosotros tenemos, ¿verdad? Los ejemplos que teníamos, tenemos x a la n1, así que el delta set está acotado por esto, y esta otra está acotado por la complejidad lineal de la sucesión, y de ahí es que viene entonces el valor del producto de n1, o sea, cada columna aquí tiene la misma complejidad lineal, pero no siempre es así. Había ejemplos, en estos ejemplos que nosotros tenemos, la sucesión de Legendre tiene característica 2 y había unos ejemplos que no eran tight y los estudiamos y resultó que pudimos probar esto para cualquier sucesión, no solo la de Legendre, siempre y cuando sea una sucesión que tenga entradas en algún cuerpo de característica 2. Y es que si el polinomio mínimo de esa sucesión es divisible por y-1, entonces la complejidad lineal del arreglo baja un poco,
pero también es apretada. Siempre que el y-1 divide al polinomio que me da la complejidad lineal de la sucesión, ¿verdad? El polinomio mínimo, baja un poco la complejidad lineal del arreglo, y entonces está acotada también la complejidad lineal normalizada. Sí, y cuando los arreglos son bien grandes, pues esto tiende a cero, así que se parece bastante a la otra. Y aquí ven una imagen, una ilustración de lo que pasa. Aquí tienen la periodicidad, ¿verdad? Cómo baja tiene algo menor que la periodicidad en la Y, en la X es la misma, y eso es algo que siempre pasa, ¿verdad? Y entonces aquí obtuve algo menor. Esta es la complejidad de la sucesión con la que se construyó la columna. Sin embargo, luego baja una unidad. Luego baja. Así que, y esto pues lo pudimos demostrar que está acotado por uno menos, no pudimos probar la igualdad, pero tenemos conjeturas de que para las sucesiones de Legendre, todos los ejemplos que calculamos con sucesiones de Legendre y con el otro arreglo que era la otra sucesión que podía ser costas, podía ser sucesiones polinomiales, otro tipo de sucesiones que tuvieran buenas propiedades de correlación, siempre nos daba, pero las columnas construidas con Legendre, siempre la complejidad lineal normalizada nos daba aproximadamente 1, cuando en estas condiciones, que son las condiciones iguales a las de la sucesión de Legendre, y 0.5 en estas otras situaciones. O sea, nos da igual que la complejidad de la sucesión de Legendre. Y pues pensamos que eso puede pasar para otras, pero no tenemos pues los ejemplos. Y aquí está el resumen, ¿verdad? Definimos dimos una definición de complejidad lineal para arreglos multidimensionales periódicos que es consistente con las definiciones anteriores y que tiene entonces que podemos calcularla, que tiene un invariante que siempre, no importa en la base de Grobner que construyamos, siempre vamos a poder conseguir el mismo valor. Verificamos que las construcciones de Moreno y Tinker producen arreglos con buena complejidad bajo esta definición. Y probamos algunas cotas para esa construcción y pues hay algunas conjeturas, así que ahí tienen algunos problemas si alguien está interesado en esto. Y pues no me quiero ir sin darle las gracias a todos los organizadores del coloquio, que para que no se me queden aquí. Sandra Díaz, muchas gracias, a Gina Gallegos, a Francisco García y a José Noé Gutiérrez. Y por supuesto a Horacio Tapia Rencilla, que a quien conocía y quien me invitó tan amablemente, y a todas y todos ustedes por atenderme. Pero nunca da una condición necesaria y suficiente para terminar el algoritmo. Da una condición suficiente que en general, si ustedes lo ejemplos, bueno, más una da una condición suficiente que es demasiado grande en la realidad, pero mucho más grande en la realidad. Entonces, bueno, estamos trabajando en este tema y la pregunta es si no conoces alguna trabajos al respecto o piensas que hay alguna salida para el problema, porque hay mucha gente que ha atacado el problema de terminar el algoritmo y no hay manera de ver que el algoritmo se termine. Una pregunta bien buena y que olvidé hacer señalamiento de ella. La terminación que nosotros tenemos corresponde a la desacata. Corresponde a la desacata, tienes que llegar en términos de entrada del arreglo, tiene que ser 2 veces el tamaño del periodo, y el tamaño del periodo es la suma de las entradas menos la dimensión
menos las, bueno, el número, sí, las dimensiones, menos la dimensión, es igual de malo. Otra cosa es que hemos encontrado que no hace falta, bueno, se trata de utilizar el orden graduado, pero nosotros hemos visto que puedes usar el orden lexicográfico también. ¿Hay algún trabajo de este hecho eso? Es que hay casos, por ejemplo, nosotros tenemos una noción de SH para códigos abreviados y utiliza el orden lexicográfico no graduado. Entonces decimos el propio algoritmo lexicográfico cambia bastante, aunque no los mismos, pero a la hora de ponerlo en práctica cambia bastante. Sí, yo traté bueno, los compañeros que eran los que haciendo tratamos tratamos el grado Lex y tratamos el Lex, pero yo no recuerdo si yo cambié, no creo, el punto de terminación, yo creo que era el mismo. Y a mí siempre me ha gustado usar el grado Lex, con la diagonal, pero lo puedo verificar, puedo revisar. Hace tiempo que yo no miro eso, pero puedo revisarlo a ver si hay alguna ventaja de usar el Lex sobre la noticia. Pero lamento, no conozco ninguna forma mejor de hacerlo.